Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy tenemos una invitada de lujo. Tenemos aquí a Isadora. Ella es chilena y bueno, nos cuenta su experiencia. Hoy recibió su Berufserlaubnis, que es su permiso temporal de trabajo. Y bueno, cuéntanos un poquito más de ti, Isadora, bienvenida. Hola Angie, bueno, mi nombre es Isadora, tengo 26, soy chilena pero hice mis estudios en Argentina y a partir de este año, en enero, llegué a vivir a Alemania y hoy recibí mi Berufserlaubnis para poder empezar a ejercer acá, así Excelente. que re contenta. Felicidades. Bueno, te lo has ganado. Y yo les quiero decir que Isadora habla un excelente alemán, pero es realmente algo muy fuera de lo común que una persona pueda hablar tan bien. Tu gramática es perfecta cuando hablas. Entonces yo he aprovechado y le he dicho, Isadora, cuéntanos cómo has logrado dominar un alemán tan bien. Bueno, yo creo que lo más importante obviamente es la constancia. No hay recetas mágicas, pero creo que lo más importante es la constancia y atreverse a hablar. Al principio siempre uno siente vergüenza, siente que por ahí está diciendo las cosas mal, pero lo más importante es que a medida que te vas atreviendo a hablar, también vas mejorando tu lenguaje. Y todo el tiempo yo, al principio, cuando todavía no entendía mucho, escuchaba radio en alemán, por ejemplo, a las mañanas, veía las noticias en alemán, a pesar de que entendía la mitad de lo que decían, me servía muchísimo para ver el tema del acento, la pronunciación, y creo que todo eso me ha servido mucho, y también el hecho de acá en Alemania estar tratando todo el tiempo de estar en contacto con gente que habla alemán y no habla español, y por tanto me obliga a mí a tener que desenvolverme en ese sentido. Ajá, ahora cuéntanos un poquito, tú ya hablas algunos idiomas, ¿qué idiomas hablas tú? Sí, yo hablo francés, inglés y portugués. Y bueno, español. Eso ha sido clave. Y eso también me ayudó muchísimo. Claro, aprender el alemán. Y cuéntanos un poquito cómo es tu proceso, desde que, bueno, te decides a aprender, te decides a ejercer en Alemania, tienes tu pareja acá, cuéntanos así cómo fue ese proceso. Bueno, yo estaba estudiando en Argentina, estudiaba medicina en Argentina y en Buenos Aires, y en ese contexto conocí a mi pareja. Él venía de acá, de Alemania, de Stuttgart, y bueno, yo hasta ese entonces la verdad que no me había planteado hacer una especialidad en Alemania, y menos aprender a hablar alemán alguna vez en mi vida. Y bueno, a raíz de eso, obviamente, como quería seguir con mi pareja, tenía proyecciones, entonces nos empezamos a proponer que bueno, era importante que si queríamos vivir juntos el día de mañana, yo tenía que aprender alemán. Y ahí empecé con un curso de alemán desde Argentina, a medida que estaba los últimos años de la carrera. Hice paralelamente, hacía alemán a la tarde. ¿En un curso presencial? En un curso presencial, claro, 2 veces a la semana, alemán a la tarde. Y iba a la facultad durante la mañana. Okay. Y ahí, bueno, saqué mi nivel B2 antes de terminar la facultad. Y después, con el nivel B2, eso ya me permitió a mí que al terminar la facultad pude venir acá a hacer prácticas. Y bueno, a raíz de estas prácticas, la verdad que... Ajá, ¿en qué momento te casas? Me casé después de que terminé la carrera. ¿Eso fue cuándo? Eso fue en diciembre, el 18 de diciembre del año pasado. Ok, 2020. 2020, sí. O sea, hace poquito. Hace poquito, nada. sí, Okay. sí. Sí, ya me has contado Sí. que ya tenías casi 4 años de novio. Claro, con tu sí, pareja. sí. Ok. ¿Puedo preguntar cómo se conocieron? Sí, nos conocimos en Argentina porque Robin, es mi pareja, mi esposo ahora, ¿no? Había ido a visitar un amigo que es de Stuttgart y que trabaja acá para Daimler, y tenían un proyecto en Buenos Aires. Okay. Entonces él fue de vacaciones en realidad, y nos conocimos ahí, seguimos en contacto. Después yo venía siempre para acá, él iba para acá, y bueno, así. Entonces, ¿tu experiencia con el aprendizaje del idioma? Porque hay muchas personas que tienen mucho miedo al idioma. Entonces, ¿es algo que se puede hacer o cómo lo ves tú? ¿Cómo le explicarías? Sí, o sea, yo quiero decir que hay que atreverse, ¿no? Y la primera vez que yo vine a Alemania, me acuerdo que conocí a la familia de mi pareja y ellos solo hablan alemán. Y me acuerdo que en la conversación yo no entendía nada. No entendía absolutamente nada. Yo ya llevaba más o menos 6, 8 meses con mi pareja y aprendiendo alemán, y no entendía nada. Y me frustré muchísimo en ese momento también, porque dije, ¿cómo puede ser que ya empecé mi curso y no entiendo nada?
Y con el tiempo, ahora yo también hablo y digo chistes con las mismas personas, en el mismo tipo de conversación. Y bueno, todos se han sorprendido mucho de que como hace 3, 4 años que yo vine por primera vez a visitar, no entendía ni respondía nada. Y hoy en día puedo activamente participar de la conversación. Escuché muy bien, porque sí, muchas personas, y yo también lo viví, ¿no? Te sientes frustrado que tienes 6 meses, 8 meses, un año aprendiendo el idioma y todavía pues no lo dominas como quisieras, pero es cuestión de paciencia. Fíjense que no fue un día para otro. Pues Isadora también tuvo, ¿no?, sus años de estudio del idioma. Nos conocemos. ¿Cómo nos conociste y cómo ha sido entonces el proceso? Bueno, yo conocí la academia por Instagram en realidad. Empecé a ver los videos, me parecieron muy explicativos, útiles, y además cuando averigué acerca de las distintas alternativas de cursos, como ofrecía bastante flexibilidad al ser a la tarde y tampoco ser un tiempo completo, me permitía también hacer prácticas mientras hacía los cursos. Entonces, bueno, opté por empezar, y la verdad que estoy muy contenta. O sea, para mí ha sido muy importante el apoyo también de la parte, no solo del curso en sí, sino la parte de como asesoría en cuanto a la documentación, de que siempre había alguien disponible para preguntarle cuál es la mejor forma de presentar este documento. La verdad que eso como que es lo que más valoro. Sí, bueno, ya que has pasado por todo esto, entonces ahora es cuando ves los resultados. Y bueno, buenísimo. Bueno, entonces cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso investigando, qué es lo que te has conseguido por internet. Bueno, al principio la verdad que me fue muy difícil encontrar información, porque la información oficial está en alemán, y en un alemán bastante difícil, formal, avanzado, como legal. Y en el momento que yo empecé a buscar información, no había chance que yo entendiera nada de eso. Entonces no podía sacar mucho limpio de la información oficial. Y obviamente, como todo el mundo, uno empieza a buscar, bueno, qué dicen los grupos de Facebook al respecto, o qué dicen los blogs en español al respecto. Y bueno, la verdad que hay información útil de algunas fuentes, pero por ejemplo lo que es los grupos de Facebook, yo terminaba después de leer los posteos con dolor de cabeza, porque sentía que estaba haciendo las cosas mal, o no sabía cómo por dónde empezar, no sabía si estaba haciendo las cosas bien. Me terminaba preocupando por 1000 cosas que al final no pasan o que no son así, y con muy poca claridad de qué hacer, y la verdad que terminaba estresándome más. Pues ahora que lo mencionas, tengo 2 casos para contarles. Un caso de pues un colega que pues tiene facilidades para los idiomas y todo. Estaba averiguando todo para venir para acá porque tiene un familiar acá, tiene su hermano que le puede apoyar en todo, y averiguando entre pues las redes sociales ha encontrado pues una persona que cuenta que es prácticamente imposible poder homologar acá, porque te piden un contrato de trabajo, porque te piden tal, cosas que realmente pues se consiguen, ¿no? Los requisitos son todos realmente accesibles, solo que hay que saber hacerlo. Y esta persona pues entra en una depresión porque pues no podía, se vio pues que iba a ser imposible. Otro caso que siempre leo en algunos posts que ponen homologar la especialidad es imposible en Alemania, cuando sabemos que hay muchísimas personas que han homologado incluso su especialidad. Entonces, mucho cuidado con la información que encuentran por allá en internet, porque de verdad los pueden hacer perder mucho tiempo y todo lo demás. Excelente, Isadora. Bueno, cuéntanos. Entonces llegas a Alemania, haces tus prácticas, sí. y ¿cómo te fue? ¿Cómo ha sido la experiencia hasta que te dan el Berufserlaubnis? Bueno, la verdad que en las prácticas la experiencia fue muy positiva. O sea, la mayoría de las especialidades quieren que uno después se postule oficialmente para tener un trabajo con ellos. O sea, la verdad que me fue muy bien en las 3 prácticas que hice. Y bueno, recomiendo sí, obviamente, hacer las prácticas siempre, porque sí es cierto que hay una cierta diferencia en cuanto a cómo funcionan los hospitales y al vocabulario al que uno tiene que adaptarse, por ahí con lo que uno está acostumbrado en el país de origen. Pero la experiencia muy positiva, me ayudó también bastante más a tomar confianza con el idioma, la parte médica del idioma. Y cuando terminó la práctica de ginecología, un tiempo después me llama el Chefarzt, el jefe de servicio, ¿no? Y me pide una reunión y me plantea ahí si es que yo estaría interesada en empezar a trabajar
en esa sección, primero con un permiso de trabajo y con interés en que apenas tenga todos los documentos en regla y la aprobación, entonces poder empezar como assistant out, o sea, como residente. Quisiera saber, hiciste tres prácticas. Sí. Una fue en ginecología, sí. La otra me contaste que era en cirugía plástica. Cirugía plástica, y la otra en anestesiología. Ok, entonces cuéntanos el tiempo de duración de cada práctica y qué tal fue la experiencia. Sí, en cirugía plástica estuve un mes y la verdad muy interesante, o sea, fue una linda experiencia y mucho en quirófano. Estaba mucho en la parte de quirófano, era un hospital más bien pequeño, y fue mi primera práctica, así que fue como la más... donde me sentía más rara al principio, ¿no? Porque habían cosas que eran tipo distintas respecto no sé, yo me acuerdo que me impresionó mucho al principio de que nos dieran toda la ropa en el hospital, tipo, yo no estaba acostumbrada a eso, pero la gente muy amable y la verdad que creo que lo que más se valora es cuando uno habla bien el idioma, o sea, de verdad que tuve muchísimos comentarios por eso. Y creo que me ayudó mucho a llevarme bien con el equipo y a que la gente me incluyera bastante. ¿Cómo valorarías tu idioma antes de las prácticas y después de las prácticas? Uy, yo creo que mejoró tipo en un... No sé, muchísimo. Sí, o sea, sí, porque el día a día de tener que a veces hablar con una enfermera, hablar con un paciente, por más de que obviamente uno siempre está supervisado, o sea, las prácticas uno está con el apoyo del equipo y no tiene que hacer cosas autónomamente, pero escuchar cómo hablan o a veces tener que explicar un par de cosas, no solo por ahí uno ya conoce el vocabulario, pero el hecho de tener que hacerlo te quita ese miedo que tenías antes de empezar a desenvolverte profesionalmente. Entonces... Sí, exactamente. Y ya eso, ya conoces el hospital, ya conoces tus funciones y eso hace que disminuyan los niveles de estrés y ansiedad antes de trabajar, porque ahora que vas a trabajar en el área de ginecología, pues ya te conoces pues todo el día a día de ese hospital, ¿no? Eso es una maravilla. Sí, yo creo que estaba más nerviosa el primer día de mi práctica que ahora el primer día de empezar a trabajar. Ok, entonces cuéntanos ese contrato, más o menos, ¿cuál es el sueldo que te han puesto en el contrato? Bueno, ahora el primer contrato de Beruf Erlaubnis tengo 3.700 bruto, 3.700 euros y 40 horas semanales. Ok, ¿y puedes hacer guardias o no? No lo he discutido, creo que no lo sé, la verdad. Sí, que... hay personas que con el Beruf Erlaubnis pueden, o sea, con este permiso temporal de trabajo, pueden hacer incluso guardias, ¿no? Con supervisión pueden hacer guardias, incluso puedes ganar mucho más que eso. Hay otros hospitales donde pues prefieren pues que los médicos en este proceso, en esta etapa, no hagan guardias. En todo caso, pues les recuerdo que yo lo llamo la joya de la corona, Beruf Erlaubnis, el permiso temporal de trabajo, porque te permite empezar a trabajar mientras haces el proceso de homologación. Claro. Y bueno, en el caso de Isadora le han dado este Beruf Erlaubnis incluso antes de aprobar el examen FCP, o sea, Isadora todavía no lo ha hecho y esto es como que muchos hospitales prefieren que ya el médico haya aprobado el FCP, pero en el caso tuyo me imagino por el hecho de que domina muy bien el alemán, además que ha pasado con otros alumnos también, cuando ven que dominas muy bien el idioma, entonces de una vez ya te ponen el contrato en la mesa. Hay veces que sí dicen, bueno, hablas muy bien, pero vamos a esperar hasta que domines el FCP. Ok. ¿Por cuánto tiempo es el contrato? Son 6 meses y coincide con que el Beruf Erlaubnis fue expedido por 6 meses en los cuales tengo que dar la FCP. Exacto, su permiso temporal de trabajo es por 6 meses, exacto, y en este tiempo, en ese lapso de tiempo, entonces ya tiene que hacer su examen. Y bueno, lo bueno es que ya te puedes poner en contacto con el colegio de médicos para que te den la fecha, ¿no? Sí, exactamente, sí, estoy esperando, de hecho me dijeron que me iban a mandar por acá, como todo funciona por correo, me iban a mandar como la primera propuesta de fecha. Sí, les cuento que Isadora está muy contenta hoy porque hoy ha recibido su Beruf Erlaubnis tan esperado, no había esperado un mes por este documento, parece que el funcionario había olvidado tu documento. Sí, fue un poco... yo había presentado todos los papeles y bueno, de la academia me habían dicho que había hablado con René y él me había dicho que demoraba en promedio acá más o menos
3 semanas. Había pasado más tiempo que eso y yo consulté tipo qué podía hacer porque del Regierungspresidium, que es donde presentas todos los papeles, te mandan una carta confirmando que han recibido tus documentos y te piden que por favor no llames ni mandes emails porque tienen muchas cosas que hacer, entonces solo que en casos urgentes te comuniques. Entonces yo no había querido llamar y me dijeron, hey, ha pasado un poco más de tiempo, llamé ayer, anteayer. Y me comentaron que me habían registrado en el sistema solo para pedido de aprobación, pero sin Berufserlaubnis. Ah, ok, había sido un error. Había sido un error del Regierungspresidium. Y después, bueno, lo resolvieron aparentemente muy rápido porque... Porque había la intención, la motivación de su parte. Sí, lo resolvieron muy rápido y hoy mismo me llegó el Berufserlaubnis. Bueno, para que ustedes vean que no todo es perfecto, ¿no? Y que en la etapa, en el camino de todos, hay pues siempre muchas murallas, ¿no? Muchas dificultades. Y Isadora es un ejemplo de ello, ¿no? Entonces, aparte de eso, cuéntanos, porque de verdad que Isadora ha tenido muchos dolores de cabeza en este proceso. Sí. Entonces, cuéntanos un poquito lo que has vivido. Bueno, yo tuve problemas con el visado, más que nada. Yo cuando pedí la visa desde Chile porque uno tiene que pedir la visa desde el país de origen. Y bueno, viajé para acá ya con visa de turista. ¿Tú pediste visa de turista o...? No, pedí visa porque me había casado. Entonces era visa de reagrupación familiar. Sí, visa de reagrupación familiar y viajé acá con visa de turista mientras la visa de reagrupación familiar se trabajaba, okay. Claro. O sea que, pero viniste, o sea, por el convenio de turista, porque realmente chilenos no necesitan visa. Claro, exactamente. Ok, por una estadía de máximo de 3 meses. Sí. Okay. Y bueno, y estando acá, también eso fue en enero, febrero, y estaba todo el tema del COVID, de la dificultad de los viajes, de las cuarentenas, todo eso. Entonces, mi visa estaba lista y de Chile dicen, bueno, la visa está lista y nosotros consultamos acá en extranjería si es que podía ser que la visa me la mandaran porque viajar en medio del COVID, Chile estaba con cuarentena en hotel de 10 días. Ajá. O sea, tenía que hacer cuarentena en un hotel, no podía estar en mi casa, como 4 test de PCR. Entonces ellos dicen que no, que tengo que ir a buscarla personalmente, la visa. Y tuve que ir a hacer cuarentena en un hotel en Chile. Estuve 10 días encerrada en una pieza, no podía salir y solamente fui todo eso a buscar un sticker que era la visa. Un sticker que te lo habían podido mandar. Claro, y además que es, bueno, al final acá con esa visa no me la han pedido, simplemente tenía que entrar al país con esa visa y ahí me entregaron mi permiso de extranjería, pero que es otro documento aparte de la visa, o sea... Yeah. Ajá, entonces, ¿también tuviste problemas con tu documentación en la universidad? Sí, sí, muchísimo. Eso es lo que tenía en mente. Entonces, cuéntanos cómo se presentó. Bueno, yo había pedido todos los papeles para presentar acá en enero de este año. Y mis papeles recién salieron, o sea, y no son tantos papeles, o sea, simplemente es el promedio y el detalle de las notas y las horas. Los documentos necesarios para homologar, claro. ¿Los habías pedido en la universidad? ¿En qué momento los pediste? En enero de este año. De este año los Sí, exactamente, en enero. Y mis documentos me los dieron recién en agosto. En agosto, se demoraron 6 meses, 7 meses. ¿No te pusieron problemas? Porque en tu caso se negaban un poco. Sí, o sea, me pidieron en algún momento que tenía que tener como alguna carta o alguna prueba de que tenía como una fecha límite para presentar documentos para que ellos me dieran los documentos en agosto. O sea, ya habían pasado 6 meses y todavía no tenía noticias y gracias a que del hospital acá me hicieron una carta pidiendo mis documentos, entonces, bueno, ahí resultó en 6 meses y no en más tiempo. También te habían dicho que si te vas del país no te iban a dar documentación. Sí, los documentos, o sea, yo estaba pidiendo mi certificado de notas y eso, y demoraba muchísimo más por irse, por ser un documento de alguien que se iba del país, que el certificado de notas de alguien que quería hacer la residencia en el país quedándose ahí. Okay. Entonces,
yo tenía compañeros que iban a hacer la residencia ahí y demoraba el papel 1 mes o 2 semanas y yo estaba esperando hace 6 meses. No te daban prioridad por el hecho claro, de, ser, sí. de que ibas para otro país. Ok, bien, bueno, entonces cuéntanos ahora de aquí a futuro cuáles son tus metas, Isadora, qué quieres hacer, la especialidad, qué tienes planteado, cómo quieres desarrollar ahora tu carrera en Alemania. Bueno, o sea, lo que ahora estoy enfocada en hacer mi trabajo, ¿no? En lo que es el contexto del Berufserlaubnis, en el menor tiempo posible poder presentar la FSP y bueno, y después la Kenntnisprüfung. Y después me gustaría, sí, continuar la especialidad en gineco y ver, no sé, ir viendo cómo se va desenvolviendo todo, ¿no? Pero estoy muy contenta de que haber podido obtener el Berufserlaubnis. ¿Cómo te sientes en Alemania? ¿Te adaptas al país sí, o extrañas mucho tu país? Me adapto bien, además ya había vivido, o sea, me había tocado migrar, ¿no? Sí, porque Isadora, aunque es chilena, hizo su universidad en Argentina. En Argentina, claro. Igual acá es bastante distinto, ¿no? Allá siguen siendo países sudamericanos. Pero no, me adapto muy bien y extraño un poco a mi familia, obviamente, pero en cuanto a adaptación, la verdad que me siento bien. Ok, y una última pregunta para terminar, Isadora, porque me preguntan mucho cómo son los alemanes. Si en el área de trabajo, si ves algún tipo de discriminación o algún tipo de maltrato, ¿has tenido alguna situación en este tiempo? No, la verdad que para nada, o sea, no me he sentido en ningún momento discriminada en el trabajo, no. Y de hecho creo que la gente valora muchísimo cuando ven que uno trata de aprender el idioma y que uno se preocupa de hablar bien. Todo el mundo te lo dice y lo valora mucho y creo que eso ayuda mucho a acercarse más al equipo de trabajo, pero no he tenido ninguna situación incómoda ni discriminatoria para nada, al contrario. Sí, bueno, también es mi experiencia. Y bueno, la verdad que cuando los alemanes que conocen saben que el sistema de salud está necesitando muchos profesionales y ven que viene gente joven desde otros países, gente muy bien preparada, gente que ha tenido años estudiando el idioma para poder venir, realmente eso lo valoran muchísimo. Muchísimas gracias, Isadora, y espero que nos vuelvas a contar aquí en un próximo vídeo cómo te va yendo y bueno, estamos muy contentos de verte realizar todos tus sueños y te deseamos lo mejor. Gracias, Angie. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.